La muñeca de la mujer negra estaba atada con esposas de metal frío. Ante una humillación pública como esta, gente como tú no pertenece en primera clase de todos modos, se burló el oficial Reynolds, lo suficientemente alto para que todos los presentes lo escucharan. Su placa brillaba bajo las intensas luces del aeropuerto. Mientras apretaba las esposas un punto más de lo necesario, Vanessa Williams, abogada graduada de Harvard, filántropa y humanitaria, lo miró directamente a los ojos sin un atisbo de miedo. A su alrededor, los viajeros del aeropuerto se detuvieron a observar. Muchos levantaron sus teléfonos para grabar lo que estaba ocurriendo. Reynolds ajustó las esposas un punto más de lo necesario. Una pequeña crueldad mezquina para afirmar su dominio, para causar incomodidad sin dejar evidencia. Oficial, dijo Vanessa con voz firme y clara, está cometiendo un error del que pronto se arrepentirá. Reynolds se rió. Otro policía con complejo de poder. Solo veía a otra mujer negra que pensaba que podía intimidar, pero no tenía idea de quién era realmente. No podía haber sabido que la mujer a la que estaba tratando, como a una criminal, era mucho más que una mujer negra. No podía haber sabido que su carrera estaba a punto de desmoronarse. Todo porque eligió a la pasajera equivocada para insultar, a la mujer equivocada para esposar y el día equivocado para dejar que sus prejuicios nublaran su juicio. Pero ahora estaba a punto de descubrirlo. Antes de continuar con la historia, si crees que todas las personas deberían ser tratadas con equidad y respeto, dale like y suscríbete. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo, porque lo que sucede a continuación en esta historia te dejará sin palabras. Antes de estar esposada en la terminal de un aeropuerto, Vanessa Williams simplemente estaba siguiendo su rutina matutina. A sus 32 años, se movía con la confianza tranquila de alguien que sabía exactamente quién era y lo que había superado. Aquella mañana otoñal, en su elegante pero discreta casa en los suburbios, Vanessa se preparaba para su viaje humanitario a Sudán. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas, mientras guardaba cuidadosamente suministros médicos en su equipaje de mano. Llevaba antibióticos que tratarían infecciones en niños que, de otro modo, podrían morir. Transportaba vacunas que protegerían comunidades enteras y equipo especializado que los pequeños puestos médicos de Sudán necesitaban desesperadamente pero no podían permitirse. Estaba en una misión para ayudar a los menos privilegiados. Cuando terminó de empacar, su teléfono sonó con el tono especial que había asignado a Malcolm, su esposo. La pantalla se iluminó con una foto de ellos juntos en Ruanda, el año anterior. 10 años de matrimonio, y él todavía la miraba de la misma manera en que lo hacía cuando eran estudiantes universitarios, con nada más que sueños y determinación. Malcolm Williams, el mismo hombre que comenzó como mozo de equipaje en el aeropuerto O'Hare a los 19 años, trabajando turnos agotadores mientras estudiaba en la universidad por las noches. El mismo Malcolm que hipotecó todo lo que tenían para arrendar un solo avión y lanzar lo que se convertiría en Skyline Airlines. Identificó rutas desatendidas hacia ciudades más pequeñas y poco a poco convirtió su aerolínea regional en la cuarta más grande del país, con más de 300 aviones y 15,000 empleados. ¿Lista para tu vuelo?, preguntó Malcolm, su voz profunda reflejando el cansancio de sus reuniones matutinas. Casi, respondió Vanessa sonriendo al escucharlo. Ya empaqué todos los suministros médicos. Esta entrega debería ayudar a cientos de niños en el campamento. El director dice que llevan casi un mes sin antibióticos básicos. Ojalá pudiera acompañarte esta vez, dijo Malcolm con genuino pesar. La reunión de la Junta no se pudo reprogramar, y la expansión de la ruta a París necesita la aprobación final. Alguien tiene que mantener la aerolínea en funcionamiento. Vanessa rió, sin ningún rastro de resentimiento en su voz. Además, estarás en la inauguración de la escuela el próximo mes. Esa es una ocasión mucho más alegre. He arreglado para que Daniel te reciba antes de tu vuelo de conexión, agregó Malcolm, refiriéndose al gerente de la estación de Skyline en París. Se asegurará de que los suministros médicos se transfieran sin problemas. No tenías que hacer eso, dijo Vanessa, aunque apreciaba el gesto. Puedo manejar una conexión como cualquier otro pasajero. Lo sé, respondió Malcolm, pero no quiero que experimentes ningún retraso. Además, Daniel insistió cuando supo que estarías de paso. Esta era la realidad de estar casada con Malcolm Williams. Aunque Vanessa prefería viajar sin trato especial, el personal de alto nivel de Skyline inevitablemente se enteraba. Eran los únicos que la conocían como la esposa del multimillonario y la trataban con especial cuidado.
A pesar de estar casada con el director ejecutivo de una aerolínea, Vanessa rara vez hacía alarde de su estatus o conexiones. A menudo volaba en vuelos comerciales, a veces incluso en clase económica. Creía en experimentar el mundo como lo hacían los demás, en comprender los sistemas que esperaba mejorar. Hoy, sin embargo, tenía un boleto de primera clase, una rara concesión para el largo vuelo internacional que le esperaba y la importante labor que la esperaba a su llegada. El auto que Malcolm había arreglado, no una limusina, sino un sedán modesto con un conductor de confianza que conocían desde hacía años, llegó puntualmente. Vanessa verificó por última vez su pasaporte y sus registros de vacunación, guardó la identificación de su fundación en su bolso y respiró hondo, preparándose para el viaje. Mientras el automóvil se acercaba a la bulliciosa terminal internacional, con el sol reflejándose en la estructura de vidrio y acero, Vanessa sintió la familiar mezcla de emoción y ansiedad que precedía cada viaje humanitario. Las vidas que cambiaría, las condiciones desafiantes que enfrentaría, el propósito que la impulsaba. Lo que no podía saber era que su mayor desafío no estaría en un campamento de refugiados en Sudán. Estaría justo aquí, en un aeropuerto estadounidense, a manos de un oficial que, con solo mirarla, no vería a la esposa de un multimillonario, ni a una humanitaria, ni a una abogada, sino simplemente a una mujer negra que en su mente no pertenecía a primera clase. ¿Alguna vez has sido discriminado por una autoridad solo por tu apariencia y sus prejuicios? Comparte tus pensamientos en los comentarios y haz clic en el botón de suscripción para disfrutar más de esta historia. El momento en que Vanessa Williams entró en la inmensa terminal internacional, la sutil transformación comenzó. En el mostrador de facturación de Skyline Airlines, Vanessa presentó su pasaporte y la confirmación de su boleto de primera clase a París, con conexión a Jartum. El agente la miró, luego de nuevo a la pantalla de la computadora, con un destello de duda cruzando su rostro. ¿Primera clase a París?, preguntó, enfatizando las palabras como si fueran una combinación poco probable. ¿Estás segura de esa reserva? Vanessa había pasado por esto antes. La sutil implicación de que debía haber algún error, que la mujer negra, bien vestida, que estaba delante de ellos, no podía haber comprado legítimamente un boleto premium. Sí, estoy segura, respondió con calma, deslizando su confirmación por el mostrador. Asiento 2A. Los dedos de la gente teclearon en el ordenador, su expresión aún escéptica. ¿Y cómo pagará por cualquier cargo adicional de equipaje o compras a bordo? No tendré equipaje extra, respondió Vanessa. Todo está dentro de la franquicia de primera clase. Otro pasajero, un hombre de negocios blanco con un traje arrugado, se acercó al mostrador contiguo. El colega del agente lo saludó cálidamente. Buenos días, señor. Volando a Londres hoy. Vamos a hacer su registro rápidamente para que pueda relajarse en la sala VIP. ¿Ninguna pregunta sobre su clase de boleto? ¿Ninguna insinuación de que no pertenecía allí? Después de finalmente recibir su pase de abordar, Vanessa se dirigió hacia seguridad. Fue entonces cuando lo notó por primera vez. El oficial James Reynolds. A sus 45 años, se movía con la seguridad de alguien que disfrutaba del poder que le confería su uniforme. Reynolds estaba en la entrada de los carriles de seguridad, dirigiendo a los pasajeros. Familia blanca con niños pequeños. Carril Express. Por aquí. Grupo de viajeros de negocios. Control prioritario. A su izquierda. Pareja asiática mayor, visiblemente confundida. Su voz se elevó con impaciencia. Control regular por allá. Vanessa observó cómo Reynolds dirigía a cada pasajero blanco con pase de abordaje prioritario hacia la fila rápida. Cuando un hombre hispano en traje de negocios presentó su pase de primera clase, Reynolds lo examinó detenidamente antes de dejarlo pasar de mala gana. Con su boleto de primera clase y acceso prioritario, Vanessa se acercó al carril de control acelerado. Reynolds inmediatamente se interpuso en su camino. El control regular es por allá, señora, dijo con firmeza, señalando la fila más larga, donde la espera parecía ser de al menos 30 minutos. Tengo acceso prioritario, respondió Vanessa educadamente, mostrando su pase de abordar. Primera clase. Reynolds ni siquiera miró el documento. Tenemos que verificarlo. Por favor, haga a un lado. ¿Verificar qué exactamente?, preguntó Vanessa, su voz aún compuesta pero firme. Mi pase de abordar muestra claramente el acceso prioritario. Señora, yo decido quién necesita verificación. Ese es mi trabajo. Haga a un lado o retrasará a los demás pasajeros.
Vanessa se mantuvo firme, notando que una pequeña multitud comenzaba a observar la interacción. Oficial, he notado que ha permitido el paso de todos los demás pasajeros con acceso prioritario sin verificación. Solo estoy pidiendo el mismo trato. El rostro de Reynolds se endureció. ¿Me está acusando de algo? Estoy haciendo una observación, respondió Vanessa con calma. Una mujer blanca de unos 50 años con una placa de supervisora se acercó. Karen Matthews, la supervisora de operaciones de la terminal, alertada por otro oficial sobre la posible situación. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó mirando de un lado a otro entre Reynolds y Vanessa. Me gustaría reportar lo que parece ser un trato discriminatorio, dijo Vanessa. Me han negado el acceso a la fila prioritaria a pesar de tener un boleto de primera clase, mientras que otros con documentación idéntica han pasado sin ser cuestionados. Matthews apenas miró el pase de abordar de Vanessa. El oficial Reynolds está siguiendo los protocolos de seguridad. Algunos pasajeros son seleccionados para verificación adicional, según algoritmos de seguridad. ¿Y qué algoritmos serían esos?, preguntó Vanessa. Karen se movió incómoda. No tengo la libertad de discutir los procedimientos de seguridad, pero puedo asegurarle que es una selección aleatoria. ¿Aleatoria?, replicó Vanessa, arqueando levemente una ceja. He estado observando durante 10 minutos y el patrón no parece aleatorio en absoluto, señora. Cuestionar los procedimientos de seguridad en sí mismo puede ser considerado un comportamiento sospechoso, dijo Karen, con un tono que sonaba a advertencia. Reynolds pareció complacido con el respaldo tácito de su supervisora. Ha sido seleccionada para un control adicional. Sígame. Mientras la llevaban a un área separada, Vanessa notó cómo otros viajeros observaban, algunos con simpatía, otros apartando la mirada. La respuesta universal de quienes presencian una injusticia, pero prefieren no involucrarse. El área de inspección adicional estaba apartada, pero a la vista de los demás pasajeros, la humillación pública por diseño. Reynolds se puso unos guantes de látex azul con deliberada lentitud. «Abra su equipaje de mano», ordenó. Vanessa obedeció mientras él comenzaba a sacar los artículos uno por uno, examinando cada uno con escrutinio exagerado. Cuando llegó a los suministros médicos, levantó una ceja. «Eso es mucha medicación», comentó. «¿Para qué es esto?» «Son donaciones para un campo de refugiados en Sudán», explicó Vanessa. «Tengo toda la documentación y los permisos de importación». Reynolds apenas miró los papeles que ella le ofreció. «Parece mucho esfuerzo. La mayoría de la gente solo disfruta sus vacaciones sin tanto equipaje». «No es unas vacaciones», lo corrigió Vanessa. «Es trabajo humanitario». Reynolds sonrió con desdén mientras continuaba con la inspección. «¿Trabajo humanitario en primera clase? Suena excesivo». El comentario tenía la intención de herir, de insinuar que la presencia de Vanessa en primera clase era de alguna manera fraudulenta o inapropiada. «Mis arreglos de viaje no son relevantes para la inspección de seguridad», respondió Vanessa, su paciencia puesta a prueba, pero su compostura intacta. Reynolds continuó con su búsqueda invasiva, ahora revisando sus artículos personales con un detenimiento inapropiado. Equipaje de diseñador, boleto de primera clase, trabajo humanitario, una combinación interesante. Sostuvo su pase de abordar, examinándolo nuevamente con sospecha teatral. «Estos boletos de primera clase cuestan miles. Interesante carrera en, ¿cómo lo llamó? ¿Humanitarismo?» La implicación era clara. No creía que alguien como ella pudiera haber comprado legítimamente un boleto así. El comentario quedó suspendido en el aire, escuchado por los pasajeros cercanos y otros oficiales. Vanessa tomó una respiración profunda, centrando su mente antes de responder. «Oficial Reynolds», dijo, notando por primera vez el nombre en su placa. «Entiendo que tiene un trabajo que hacer, pero sus comentarios sobre mi apariencia, mi boleto, mi clase y mi profesión son inapropiados e irrelevantes para los procedimientos de seguridad». El rostro de Reynolds se enrojeció de ira al ser desafiado directamente. «Yo decido qué es relevante para la seguridad, señora», dijo endureciendo la voz. Y en este momento, su actitud empieza a ser un problema. Fue el momento en que la tensión profesional se transformó en algo personal. El momento en que el oficial Reynolds decidió que esta mujer negra, bien hablada, necesitaba aprender una lección sobre cuestionar su autoridad. Reynolds continuó la inspección del equipaje de mano de Vanessa con una lentitud deliberada, convirtiendo lo que debía ser un procedimiento de 5 minutos en una prueba que se acercaba a los 20. Cada artículo era retirado, examinado y colocado a un lado con una teatral sospecha.
Los suministros médicos, claramente etiquetados y empaquetados de manera profesional, recibieron un escrutinio especial. ¿Qué es exactamente esto?, preguntó Reynolds, sosteniendo una caja de antibióticos. Como ya he explicado 2 veces, son donaciones de amoxicilina para el Centro Médico del Campamento de Refugiados, respondió Vanessa con voz firme, a pesar de su creciente frustración. La documentación está justo ahí, en la carpeta transparente. Reynolds apenas echó un vistazo a los papeles. Medicamentos bastante caros. ¿Quién paga por todo esto? La Fundación Williams, contestó Vanessa. Colaboramos con compañías farmacéuticas para recibir donaciones. ¿Nosotros?, preguntó Reynolds con una sonrisa burlona. ¿Así que trabaja para esta fundación? Soy la cofundadora y directora ejecutiva, aclaró Vanessa. Reynolds soltó una risa despectiva. ¿Directora ejecutiva volando en primera clase para entregar medicamentos? Parece que esas donaciones podrían rendir más si volara en clase turista. ¿O eso está por debajo de usted? El comentario flotó en el aire, la primera insinuación abiertamente despectiva, diseñada para humillar en lugar de investigar. Varios pasajeros cercanos se movieron incómodos, reconociendo el comentario por lo que era. Mis arreglos de viaje son irrelevantes para la inspección de seguridad, afirmó Vanessa con firmeza. Agradecería que se enfocara en preocupaciones legítimas en lugar de hacer juicios sobre la clase en la que viajo. La expresión de Reynolds se endureció al ser desafiado nuevamente. Se acercó, invadiendo deliberadamente el espacio personal de Vanessa. ¿Sabe qué he notado en mis 15 años haciendo este trabajo?, dijo con la voz baja pero lo suficientemente fuerte para que los demás escucharan. La primera clase suele ser para personas que pueden permitírselo, no para gente como usted. Las palabras cayeron como un golpe físico. Ahí estaba, el prejuicio desnudo detrás del control aleatorio. No se trataba de seguridad en absoluto, sino de una mujer negra en un espacio donde el oficial Reynolds creía que no pertenecía. Un colectivo jadeo de los observadores confirmó que se había cruzado la línea. Incluso en 2025, semejante discriminación abierta seguía siendo impactante cuando ocurría a plena luz del día. La compostura de Vanessa vaciló por un instante antes de recomponerse. Quiero hablar con su supervisor de inmediato, dijo con voz clara e inquebrantable. Mi supervisor está ocupado, respondió Reynolds con desdén. Entonces quiero hablar con el supervisor de su supervisor, insistió Vanessa. Su comentario fue inapropiado y discriminatorio. El rostro de Reynolds se tornó rojo de ira. Está volviéndose disruptiva, señora. Interferir con los procedimientos de seguridad es un delito federal. La amenaza era clara: obedecer y aceptar la humillación o enfrentar consecuencias más graves. Vanessa miró directamente a Reynolds, midiendo cuidadosamente su respuesta. Entiendo los procedimientos de seguridad, oficial Reynolds. También entiendo mis derechos como viajera. Sus comentarios personales sobre mi apariencia y sus suposiciones sobre mi estatus económico no forman parte de los protocolos de seguridad legítimos. Usted no pertenece aquí, gritó él. Ustedes siempre creen que conocen sus derechos, añadió Reynolds, abandonando toda apariencia de profesionalismo. Siempre listos para hacerse las víctimas cuando solo se les pide que sigan las mismas reglas que todos los demás. ¿Ustedes?, repitió Vanessa, dejando que la frase flotara en el aire como una nube tóxica. Reynolds se dio cuenta de su error demasiado tarde. La máscara había caído por completo, y en lugar de retractarse, se reafirmó en su actitud. «Me escuchó bien», dijo elevando la voz con arrogancia. «Gente que no sabe cuál es su lugar, siempre haciendo de todo un asunto racial cuando en realidad se trata de actitud. Su actitud es el problema aquí». Karen Matthews, la supervisora que antes había desestimado las preocupaciones de Vanessa, estaba en la periferia de la escena, claramente consciente de la situación, pero sin hacer ningún movimiento para intervenir. Vanessa la vio y alzó la voz. «Señora Matthews, necesito hablar con usted sobre la conducta del oficial Reynolds». Matthews fingió no oír, girándose para hablar con otro empleado. Reynolds, envalentonado por la aprobación tácita de su supervisora, se acercó más a Vanessa. «¿Sabe lo que les pasa a los pasajeros problemáticos?», dijo con tono condescendiente. «Pierden sus vuelos. Las preocupaciones de seguridad pueden tardar horas en resolverse, a veces días. A veces terminan en listas de exclusión aérea. Ya no se trataba de seguridad. Se trataba de castigarla por cuestionar la autoridad, por negarse a aceptar la humillación en silencio. ¿Está amenazando con impedirme abordar mi vuelo porque cuestioné su trato discriminatorio?».
Preguntó Vanessa, cada palabra precisa y medida. Reynolds sonrió, una expresión fría, sin humor. Estoy explicando las consecuencias de la falta de cooperación y el comportamiento disruptivo. Con deliberada lentitud comenzó a empacar las pertenencias de Vanessa, mezclando los objetos, desordenando los suministros médicos cuidadosamente organizados. Ups, dijo con falsa preocupación al volcar un contenedor de medicamentos. La seguridad puede ser un poco desordenada a veces. Era la forma más mezquina de ejercer el poder, la capacidad de causar inconvenientes sin consecuencias, de castigar a través de 1000 pequeñas humillaciones. Para Vanessa era el momento de decidir. Había soportado el trato discriminatorio, los comentarios inapropiados, la falta de respeto por sus derechos, todo mientras mantenía la compostura. Pero ver cómo los suministros médicos vitales eran manejados deliberadamente de manera indebida cruzó un límite. Esos no eran solo sus pertenencias. Representaban tratamientos que podían salvar vidas para niños vulnerables. Necesito que esos medicamentos permanezcan organizados e intactos, dijo firmemente. Están correctamente etiquetados para su distribución en el campamento médico. Deberías haber pensado en eso antes de decidir ser difícil, respondió Reynolds. Tal vez la próxima vez muestres el debido respeto por el proceso. La humillación pública estaba alcanzando su punto máximo. La voz de Reynolds había ido aumentando de volumen gradualmente, asegurándose de que todos los presentes pudieran presenciar el trato que Vanessa estaba recibiendo. Era una exhibición de dominio, el oficial poniendo en su lugar a la mujer negra que se atrevió a desafiarlo. Varios pasajeros apartaron la mirada, incómodos pero reacios a intervenir. Algunos continuaron grabando, documentando el abuso de poder que se desarrollaba ante ellos. Entonces, Reynolds cometió su error fatal. De hecho, dijo moviendo la mano hacia sus esposas, tu comportamiento cada vez más agitado me preocupa. Estás mostrando signos de ser una amenaza potencial. Estoy completamente quieta y hablando con calma, señaló Vanessa. ¿De qué manera exactamente te estoy amenazando? La expresión de Reynolds se ensombreció. Ese tono, esas preguntas, la manera en que estás parada, en mi evaluación profesional, estás volviéndote agresiva. La mentira era evidente. Una narración de amenaza fabricada donde no existía, preparando el terreno para escalar de acoso a arresto. ¿En serio estás sugiriendo que hacer preguntas sobre un trato discriminatorio constituye agresión? Preguntó Vanessa, la incredulidad evidente en su voz. Ahí vas de nuevo cuestionando mi autoridad, dijo Reynolds, desenganchando sus esposas. Date la vuelta y coloca las manos detrás de la espalda. El momento se cristalizó con total claridad. Reynolds había cruzado la línea del acoso al arresto falso, de la discriminación al abuso de poder. No había ninguna preocupación de seguridad, ninguna razón legítima para la detención. Solo un hombre con una placa castigando a una mujer que se negó a aceptar el maltrato en silencio. ¿Alguna vez has sido testigo de alguien que experimentó discriminación disfrazada de procedimiento o política? Cuéntanos tu historia en los comentarios y presiona el botón de suscripción ahora para ver qué sucede cuando el oficial Reynolds descubre exactamente a quién ha estado insultando y cómo su intento de humillar a Vanessa Williams se convertirá en el mayor error de su carrera. Vanessa había tomado una decisión. Con un movimiento lento, metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Antes de que me arrestes con cargos fabricados, quiero hacer una llamada, dijo con voz tranquila pero firme. Esto no es un programa de televisión, se burló Reynolds. No tienes derecho a una llamada hasta que lleguemos a la estación. En realidad, respondió Vanessa, como aún no he sido arrestada formalmente, conservo todos mis derechos como ciudadana. Una llamada. Luego puedes proceder con la acción que consideres apropiada. Algo en su tono, su absoluta certeza, la falta de miedo, hizo que Reynolds dudara. Aún así, su ego no le permitiría echarse atrás, especialmente con una audiencia observando. Adelante, dijo con un gesto despectivo. Llaman a tu abogado. No cambiará el hecho de que estás a punto de perder tu vuelo y pasar la noche en una celda. Con una calma deliberada, Vanessa marcó un número que conocía de memoria. Cuando la llamada se conectó, habló con claridad, su voz llevándose hasta los presentes. Malcolm, soy yo. Te necesito en la Terminal B, punto de control de seguridad de salidas internacionales, número 7. El oficial James Reynolds está intentando arrestarme con cargos fabricados. No, estoy bien. Me he mantenido completamente tranquila. Sí, hay testigos y grabaciones. Lo entiendo.
Pues nos vemos pronto. Reynolds puso los ojos en blanco, claramente poco impresionado por lo que asumió que era un esposo blando viniendo al rescate. ¡Qué conmovedor! Tal vez pueda visitarte en la celda de detención. Lo que el oficial James Reynolds no podía imaginar era que el hombre al otro lado de esa llamada no era un esposo cualquiera. Era Malcolm Williams, fundador y CEO de Skyline Airlines, la misma compañía en cuya terminal estaban parados. Un hombre cuya filantropía discreta y su inmensa influencia se extendían por todos los niveles de la industria de la aviación, desde los encargados del equipaje hasta los miembros de la junta directiva. El hombre que, en ese preciso momento, estaba terminando una reunión con el gobernador para apresurarse al lado de su esposa. El oficial Reynolds acababa de cometer el error más grave de su carrera. De entre todos los pasajeros que podría haber acosado ese día, había elegido a la única persona con el poder no solo de poner fin a su carrera, sino de transformar todo el sistema que lo había protegido durante 15 años. El oficial James Reynolds había tomado su decisión. La mujer que tenía delante sería arrestada, su dignidad despojada, su vuelo perdido, su misión humanitaria retrasada, todo porque ella había cuestionado su autoridad, porque se había negado a aceptar el trato discriminatorio con su misión silenciosa. Vanessa Williams, estás arrestada por conducta desordenada y obstrucción de los procedimientos de seguridad, anunció Reynolds en voz alta, asegurándose de que todos los presentes escucharan. Date la vuelta y coloca las manos detrás de la espalda. El suspiro colectivo de los testigos fue audible. La escalada del acoso al arresto parecía impactante, incluso para aquellos que habían presenciado toda la confrontación. El rostro de Vanessa no mostró miedo ni pánico, solo una profunda decepción en el sistema. Con movimientos medidos, se giró y colocó las manos detrás de la espalda, manteniendo la compostura incluso cuando el frío metal de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas. Reynolds apretó las esposas un punto más de lo necesario. Una pequeña crueldad mezquina destinada a afirmar su dominio, a infligir incomodidad sin dejar evidencia. Era el tipo de técnica transmitida por generaciones de oficiales que entendían cómo castigar sin dejar rastros. ¿Ves a dónde te ha llevado tu actitud?, se burló Reynolds lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos lo escucharan. Ahora perderás tu elegante vuelo en primera clase. Tal vez la próxima vez muestres respeto a la seguridad del aeropuerto. Mientras hablaba, hizo un espectáculo de recoger bruscamente las pertenencias dispersas de Vanessa, metiendo sin cuidado los suministros médicos en su bolso, con total indiferencia por su organización o fragilidad. El mensaje era claro: su misión, su propósito, su dignidad no tenían importancia ante su autoridad. Esos suministros son para niños refugiados, dijo Vanessa con calma, observando cómo meses de planificación cuidadosa eran deshechos en cuestión de segundos por un acto de desprecio malicioso. Deberías haber pensado en esos niños refugiados antes de decidir ser difícil, respondió Reynolds con una sonrisa burlona. Las acciones tienen consecuencias, señora. Para ese momento, al menos 20 pasajeros habían formado un círculo suelto alrededor de la escena, muchos grabando abiertamente con sus teléfonos. Los videos capturaban lo que Reynolds no parecía notar: el contraste entre la dignidad serena de Vanessa y su comportamiento cada vez más agresivo. Las grabaciones no mostraban signos de la conducta desordenada que él había alegado, ninguna evidencia de obstrucción o amenaza, solo una mujer completamente quieta siendo esposada y ridiculizada. «Esto está mal. Ella no hizo nada», exclamó una pasajera de mediana edad, aferrando su pase de abordar. «Ocúpese de sus propios asuntos, a menos que quiera acompañarla», espetó Reynolds, llevando instintivamente la mano a su arma, un gesto amenazante que fue captado por múltiples cámaras. Entre la multitud que se congregaba estaba Jamie Ortiz, un representante de servicio al cliente de Skyline Airlines de 25 años. A diferencia de otros empleados del aeropuerto, que apartaban la mirada o fingían no notar lo que ocurría, Jamie dio un paso adelante, con su identificación de Skyline claramente visible. «Oficial Reynolds», dijo Jamie con la voz temblorosa pero decidida, «he estado observando toda esta interacción como parte de mis funciones de servicio al cliente. La señora Williams ha permanecido calmada y cooperativa en todo momento. Esto parece ser una violación tanto de los protocolos de seguridad del aeropuerto como de las políticas de derechos de los pasajeros de Skyline».
Reynolds se giró hacia Jamie, entrecerrando los ojos peligrosamente. Vuelve a tu mostrador antes de que pierdas tu trabajo, niño. Esto es un asunto oficial de la policía, no de servicio al cliente. Estoy obligado a reportar cualquier posible violación de los derechos de los pasajeros, insistió Jamie, manteniéndose firme a pesar de su visible nerviosismo. Y mi supervisor querrá saber de inmediato sobre esta situación. Tu supervisor puede hablar conmigo después, dijo Reynolds con desdén. Ahora mismo estás interfiriendo con un arresto. Última advertencia. Aléjate o serás el siguiente. La amenaza flotó en el aire, una intimidación abierta a un testigo que intentaba intervenir. Jamie vaciló, con su valentía en conflicto con su instinto de supervivencia. Vanessa, todavía esposada pero sorprendentemente serena, atrapó la mirada de Jamie. Está bien, dijo en voz baja. Gracias por hablar, pero, por favor, no pongas en riesgo tu trabajo. Esto se resolverá pronto. Jamie retrocedió a regañadientes, pero permaneció cerca, continuando con su observación y documentando la situación. Reynolds agarró el brazo de Vanessa para llevársela, su agarre innecesariamente fuerte. Otra pequeña crueldad diseñada para demostrar control sin dejar marcas. Pero mientras intentaba llevarse a Vanessa, algo inusual comenzó a ocurrir a su alrededor. La atmósfera del aeropuerto cambió, sutilmente al principio, y luego con un impulso creciente. Una llamada llegó a la radio de Karen Matthews. Escuchó y su rostro se tornó pálido. Un momento después su teléfono sonó. Contestó, escuchando atentamente antes de que sus ojos se abrieran de par en par con sorpresa. Sí, señor. Inmediatamente, señor. Entiendo la gravedad. Sí, me haré cargo personalmente. Al otro lado de la terminal, otros supervisores recibían llamadas similares. El personal de seguridad hablaba con urgencia por sus radios. Los gerentes de servicio al cliente se reunían en grupos preocupados, mirando repetidamente hacia el altercado. Incluso Reynolds, tan concentrado como estaba en Vanessa, comenzó a notar que algo extraño estaba ocurriendo. Los empleados del aeropuerto se movían con una urgencia creciente. Las radios chisporroteaban con comunicaciones codificadas. Los gerentes salían de sus oficinas con expresiones sombrías. Karen Matthews se acercó, su actitud desdeñosa anterior reemplazada por una ansiedad apenas disimulada. Oficial Reynolds, dijo, su voz tensa por la preocupación. Necesito hablar con usted de inmediato. Ahora no, Karen, respondió Reynolds con impaciencia. Estoy en medio de un arresto. James, esto es serio, insistió Matthews, usando su primer nombre por primera vez. Debe detener este procedimiento inmediatamente, a menos que quiera acompañarla por obstrucción. Aléjate, gruñó Reynolds. Sé lo que estoy haciendo. El teléfono de Matthews sonó de nuevo. Contestó su mano visiblemente temblorosa. Sí, señor. Él sigue adelante. Sí, entiendo. Se está negando a... Sí, señor. Inmediatamente. Se giró hacia Reynolds, ahora con miedo genuino en su expresión. James, suéltela ahora. Esto viene desde el nivel más alto. Reynolds se rió con escepticismo, su ego aún nublando su juicio. ¿El nivel más alto? ¿Qué pasa? ¿El director del aeropuerto te llamó? No respondo ante el personal administrativo, Karen. Respondo ante el departamento de policía. James, por favor, suplicó Matthews ahora desesperada. No entiendes lo que está pasando. Solo confía en mí y quítale esas esposas. La conmoción había atraído la atención del teniente Davis, supervisor directo de Reynolds, quien se acercaba rápidamente desde el otro extremo de la terminal. Su rostro mostraba una preocupación profesional, pero con una alarma apenas disimulada. Reynolds, llamó con dureza. Deténgase inmediatamente. Reynolds se giró, la confusión finalmente rompiendo su arrogancia. El teniente Davis rara vez aparecía en la terminal, a menos que algo significativo hubiera ocurrido. Teniente, estoy manejando a una pasajera disruptiva que... Quítele esas esposas ahora, interrumpió Davis, su tono no dejando lugar a discusión. Eso es una orden directa. Pero señor, ya inicié el proceso de arresto. Estaba interfiriendo con los procedimientos de seguridad y... Ahora Reynolds. La voz de Davis tenía una urgencia que Reynolds nunca le había escuchado antes. Y reza para que no sea demasiado tarde. Desconcertado pero obediente, Reynolds sacó la llave y quitó las esposas de las muñecas de Vanessa. Ella las frotó suavemente, la única señal del malestar que había soportado. El teniente Davis se volvió hacia Vanessa, su actitud transformándose en un profundo respeto profesional. Señora Williams, le extiendo mis más sinceras disculpas por este incidente. Su esposo está llegando ahora. Reynolds miró entre ellos con creciente confusión. ¿Su esposo?
¿Quién diablos es su esposo? La expresión del teniente era una mezcla de incredulidad y temor. No revisaste su identificación a fondo, ¿verdad? No reconociste el apellido Williams. Williams es un apellido común, respondió Reynolds a la defensiva. ¿Qué tiene que ver su esposo con esto? Antes de que el teniente pudiera responder, un alboroto cerca de la entrada de la terminal atrajo la atención de todos. El personal de seguridad del aeropuerto estaba despejando el camino a través de la multitud. El propio director del aeropuerto había aparecido, enderezándose nerviosamente la corbata. Reynolds observó con creciente inquietud cómo la multitud se apartaba. Algo andaba muy mal. La certeza con la que había actuado minutos atrás comenzó a desmoronarse, reemplazada por los primeros destellos de miedo genuino. «Teniente», preguntó en voz baja, «¿quién exactamente es su esposo?» El teniente Davis lo miró con una mezcla de lástima y enojo. «Malcolm Williams», dijo simplemente, como si el nombre por sí solo lo explicara todo. Reynolds negó con la cabeza, aún sin comprender. «¿Se supone que debo saber quién es?» El teniente señaló hacia las ventanas que daban al campo de aviación, donde decenas de aviones llevaban el distintivo logo de Skyline Airlines. Más allá, se alzaba el edificio de la sede corporativa, con el nombre Williams visible incluso a esa distancia. «Malcolm Williams», repitió lentamente el teniente, «fundador y CEO de Skyline Airlines, la compañía que emplea a la mitad de las personas en esta terminal. El hombre que forma parte de la junta directiva de la autoridad aeroportuaria. El dueño de la aerolínea cuyo nombre está en el programa de becas universitarias de su hija». A medida que la comprensión finalmente se reflejaba en el rostro de Reynolds, el teniente se inclinó más cerca, su voz reduciéndose a un susurro severo. «Acaba de esposar, insultar e intentar arrestar falsamente a la esposa del hombre más poderoso de este aeropuerto». Y las cámaras captaron cada segundo. El rostro de Reynolds perdió todo color mientras la magnitud de su error lo golpeaba de lleno. La arrogancia, la seguridad, la certeza, todo desapareció en un instante, reemplazado por la nauseabunda realización de lo que había hecho y a quién se lo había hecho. No era solo un error que terminaría con su carrera. Era un fallo de cálculo que cambiaría su vida, despojándolo de todo lo que había construido en 15 años. Su autoridad, su reputación, su estabilidad financiera. Todo porque no pudo resistir el impulso de poner en su lugar a una mujer negra. Y mientras Malcolm Williams entraba en la terminal, flanqueado por ejecutivos de la aerolínea y asesores legales, el oficial James Reynolds finalmente comprendió el verdadero significado de las consecuencias. La atmósfera en la Terminal B cambió palpable cuando Malcolm Williams apareció. A sus 45 años, se movía con la confianza tranquila de alguien que no tenía nada que demostrar, con la postura de un hombre que había ascendido desde maletero hasta CEO de una aerolínea gracias a su determinación y visión. No era un hombre físicamente imponente, pero su presencia exigía atención, irradiando una autoridad que no necesitaba placa ni uniforme para imponerse. Detrás de él caminaban 4 personas con trajes impecables: el director legal de Skyline y su equipo ejecutivo. Sus expresiones eran profesionalmente neutrales, pero su paso firme y decidido reflejaba la determinación de su líder. El director del aeropuerto, Robert Chen, quien minutos antes estaba en una reunión presupuestaria, ahora cruzaba la terminal apresurado, con gotas de sudor visibles en su frente, a pesar del cuidadoso control climático del edificio. «Señor Williams», llamó Chen, ligeramente sin aliento. «Me acaban de informar de la situación. Quiero asegurarle que nos lo estamos tomando extremadamente en serio». Malcolm apenas reconoció la presencia de Chen, sus ojos recorriendo la terminal hasta que encontró a Vanessa. La sutil tensión en su mandíbula fue la única señal de la furia controlada que sintió al ver las marcas en las muñecas de su esposa, dejadas por las esposas. Mientras Malcolm se acercaba, el oficial Reynolds permanecía inmóvil, su rostro completamente pálido. La creciente comprensión del desastre en el que se había metido estaba escrita en sus ojos. La arrogancia de años, el poder sin control, lo habían llevado a esta catastrófica equivocación. Karen Matthews merodeaba cerca, su actitud anterior de indiferencia ahora sustituida por un intento desesperado de hacer control de daños. «Señor Williams, quiero disculparme personalmente por este desafortunado malentendido. Tenemos el mayor respeto por la señora Williams y el trabajo de su fundación». No sabía quién era la señora Williams. Si hubiera sabido que era mi esposa,
interrumpió Malcolm, su voz medida pero con un trasfondo de acero. ¿Eso habría cambiado su reacción? Porque ese es precisamente el problema, ¿verdad? La aplicación selectiva del respeto según el estatus percibido. Karen guardó silencio, incapaz de refutar la verdad en sus palabras. Malcolm llegó hasta Vanessa, tomándole suavemente las manos y examinando las marcas rojas en sus muñecas. ¿Estás bien? Estoy bien, le aseguró ella, su compostura aún intacta a pesar de lo que había soportado. Solo me preocupa el estado de los suministros médicos. El oficial Reynolds no fue precisamente cuidadoso con ellos. Para los que observaban, podría haber parecido una prioridad extraña, preocuparse más por los medicamentos que por su propio bienestar. Pero decía mucho sobre el carácter de Vanessa, sobre la misión que la había llevado al aeropuerto en primer lugar. Malcolm giró hacia Reynolds, quien parecía encogerse físicamente bajo su mirada. ¿Usted es el oficial Reynolds?, preguntó Malcolm, aunque no era realmente una pregunta. Sí, señor, logró balbucear Reynolds. Su anterior arrogancia había desaparecido por completo. Usted acaba de intentar arrestar a mi esposa con cargos fabricados. Reynolds tragó saliva con dificultad. Señor, lo siento mucho. Fue un error, un malentendido. Había un protocolo de seguridad que... ¿Qué protocolo de seguridad implica decirle a un pasajero que gente como ella no pertenece a primera clase? Interrumpió Malcolm, su voz peligrosamente baja. ¿Qué protocolo justifica esposar a una viajera calmada y cooperativa solo para interrogarla? ¿Discriminación? Reynolds no tenía respuesta. La magnitud real de la situación comenzaba a extenderse por la terminal. Empleados veteranos del aeropuerto reconocieron a Malcolm Williams, y ahora, en un giro inesperado del destino, se daban cuenta de que la mujer a la que el oficial Reynolds había humillado era su esposa. Para aquellos que no conocían la historia de los Williams, parecía una escena sacada de una película. El poderoso CEO defendiendo a su esposa agraviada. Pero la realidad era aún más extraordinaria. Malcolm y Vanessa se habían conocido en la universidad. Él trabajaba de noche como maletero para pagar sus estudios, mientras que ella, con una beca académica, tomaba trabajos en la biblioteca y la cafetería para cubrir sus gastos. Ambos venían de orígenes humildes, ambos impulsados por sueños más grandes que sus circunstancias. Mientras Vanessa destacaba en la escuela de Derecho, Malcolm ascendía desde maletero hasta operaciones de vuelo, aprendiendo cada aspecto del negocio aéreo desde la base. Cuando identificó rutas regionales desatendidas por las grandes aerolíneas, hipotecó todo lo que tenían para arrendar un solo avión. Skyline Airlines comenzó con esa única aeronave y 6 empleados, incluido Malcolm, quien además de CEO, ocasionalmente era piloto. Vanessa continuó ejerciendo la abogacía, pero dedicaba sus noches y fines de semana a ayudar a construir la incipiente aerolínea, revisando contratos, negociando derechos de aterrizaje, estableciendo la base legal que sostendría su crecimiento. A lo largo de 15 años, enfrentando recesiones, crisis de combustible y consolidaciones en la industria, Skyline creció metódicamente. Y ahora en esta terminal, la aerolínea que Malcolm y Vanessa habían construido se erguía como testigo silencioso de la mayor lección de la carrera del oficial Reynolds, que la arrogancia y el abuso de poder siempre encuentran su castigo. La experiencia operativa de Malcolm y la agudeza legal de Vanessa demostraron ser una combinación formidable. Cuando las aerolíneas más grandes fracasaban o reducían operaciones, Skyline adquiría sus rutas, sus aviones y, en ocasiones, toda su operación regional. A diferencia de muchas compañías que crecieron a través de tácticas despiadadas, Skyline se forjó una reputación por tratar a sus empleados con justicia. El trabajador de equipaje convertido en CEO nunca olvidó de dónde venía. Mientras otras aerolíneas recortaban beneficios, Skyline los protegía. Cuando sus competidores externalizaban empleos, Skyline los mantenía dentro de la empresa, fomentando una lealtad que se traducía en un servicio al cliente excepcional. La Fundación Williams creció junto con la aerolínea, inicialmente financiando becas para empleados y sus hijos, y luego expandiéndose a labores humanitarias internacionales. Vanessa finalmente dejó su bufete de abogados para dirigir la fundación a tiempo completo, aplicando la misma estrategia que había ayudado a construir la aerolínea a su labor filantrópica. Ahora esa misma pareja se encontraba en la Terminal B. Vanessa tenía las marcas de las esposas aún visibles en sus muñecas, y Malcolm enfrentaba al oficial responsable con una furia contenida. «Esto es lo que va a suceder ahora», declaró Malcolm, con un tono que dejaba claro que esto no era una negociación.
Revisaremos las grabaciones de seguridad de todo el incidente. Tomaremos declaraciones de los testigos. Examinaremos el historial del oficial Reynolds en busca de quejas previas por comportamiento discriminatorio. El jefe del equipo legal de Skyline dio un paso adelante, con una tableta en la mano. Ya hemos accedido a las grabaciones, señor Williams. Las imágenes muestran claramente al oficial Reynolds, permitiendo que pasajeros blancos con acceso prioritario pasaran por el control de manera expedita, mientras desviaba a pasajeros de color para una verificación. También muestran a la señora Williams permaneciendo completamente tranquila durante toda la interacción, contradiciendo cualquier afirmación de conducta desordenada. El teniente Davis, supervisor de Reynolds, lucía cada vez más preocupado. Realizaremos una investigación interna completa, señor Williams. El oficial Reynolds queda suspendido, con efecto inmediato, hasta que se determine el resultado. Una investigación interna no es suficiente, respondió Malcolm. Esto va más allá de un solo incidente o un solo oficial. Se trata de prácticas sistémicas que, al parecer, se han tolerado durante años. El director del aeropuerto, el señor Chen, intervino, desesperado por contener la situación. Señor Williams, le aseguro que nos tomamos estas acusaciones muy en serio. Quizás podríamos discutir esto en privado en mi oficina. No hay nada que discutir en privado, respondió Malcolm. Mi esposa fue humillada públicamente. Cualquier resolución será igualmente pública. El oficial Reynolds se quedó solo, viendo cómo su mundo se derrumbaba. 15 años de autoridad sin control, de pequeñas crueldades justificadas como procedimientos de seguridad, de quejas desestimadas y comportamientos excusados. Todo desmoronado en 30 minutos porque eligió al pasajero equivocado para hostigar. Su rostro reflejaba la plena conciencia de lo que le esperaba. Suspensión, investigación, posiblemente cargos criminales por arresto falso, con toda seguridad quejas por violaciones a los derechos civiles. Las consecuencias profesionales eran devastadoras, pero la humillación pública quizás fuera aún peor. Ser conocido para siempre como el oficial que esposó a la esposa del dueño de una aerolínea por puro prejuicio. Está despedido. Inmediatamente, declaró Malcolm con firmeza, dirigiéndose a Reynolds, quien ya estaba temblando con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cómo alimentará a mi esposa y mis hijos si no tengo trabajo?, murmuró para sí mismo. A estas alturas, las lágrimas caían sin control, y no pudo evitar suplicar por su empleo. Vanessa lo miró con compasión y se volvió hacia su esposo en busca de clemencia, proponiendo una suspensión en lugar del despido. Vanessa, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. «Si me permiten», dijo, su voz captando la atención de todos, «me gustaría abordar lo que ocurrió hoy no solo como un incidente individual, sino como un síntoma de un problema mayor». Todas las miradas se posaron en ella. La mujer que minutos antes había estado esposada y amenazada con ser arrestada, ahora dominaba la situación con una autoridad tranquila. «Lo que me pasó hoy les sucede a los viajeros de color todos los días», continuó. «La diferencia es que la mayoría no tiene los recursos ni las conexiones para defenderse. La mayoría sufre estas humillaciones en silencio, perdiendo vuelos, dinero y dignidad, porque el sistema está diseñado para dejarlos sin poder». «¿Qué es exactamente lo que propone?», preguntó el teniente Davis con cautela. «Implementación inmediata de cámaras corporales para todo el personal de seguridad del aeropuerto», respondió Vanessa sin dudar. «Capacitación obligatoria en prejuicios implícitos, impartida por expertos independientes, no por departamentos internos. Un proceso de quejas transparente que no favorezca automáticamente a los oficiales sobre los civiles. Y consecuencias para los supervisores que permiten comportamientos discriminatorios». Dirigió una mirada significativa a Karen Matthews, quien desvió la vista. «Estas no son solicitudes controvertidas», continuó Vanessa. «Son protecciones básicas para garantizar que el poder se ejerza de manera justa». Malcolm asintió en señal de acuerdo. Skyline Airlines transporta el 40% del tráfico de pasajeros de este aeropuerto. Si estos cambios no se implementan, estamos preparados para reconsiderar nuestras operaciones aquí. Las implicaciones de tal movimiento eran enormes, potencialmente catastróficas para las finanzas del aeropuerto y la economía regional. No era una amenaza vacía, y todos los presentes lo sabían. El director Chen palideció visiblemente. «Podemos comenzar a implementar estas medidas de inmediato, señor Williams. Convocaré una reunión de emergencia con el liderazgo de seguridad del aeropuerto esta misma tarde.
Mientras el grupo de liderazgo se dirigía a la oficina del director para formalizar los acuerdos, Malcolm notó a Jamie Ortiz, la joven empleada que había intentado intervenir en favor de Vanessa. ¿Tú fuiste la empleada que habló?, preguntó. Jamie asintió nerviosa. Sí, señor. Jamie Ortiz, representante de servicio al cliente. Gracias por tener el valor de hacer lo correcto a pesar del riesgo, dijo Malcolm con genuina apreciación en su voz. Ese es el tipo de integridad que valoramos en Skyline. Jamie se irguió, una sonrisa rompiendo la ansiedad. Gracias, señor. Todo porque Reynolds no pudo resistir la tentación de poner en su lugar a una mujer negra, solo para descubrir demasiado tarde que su lugar estaba mucho más alto de lo que él jamás hubiera imaginado. 6 meses después, la terminal internacional lucía diferente. Las cámaras corporales eran equipo estándar para todo el personal de seguridad. Carteles en varios idiomas informaban a los viajeros sobre sus derechos y el procedimiento para presentar quejas. El personal de seguridad reflejaba la diversidad del público viajero al que servían. El oficial James Reynolds ya no estaba asignado al punto de control tras una suspensión de 3 meses. Se le había requerido completar una extensa reeducación que incluía 200 horas de servicio comunitario en los programas nacionales de la Fundación Williams. En lugar de regresar a su antiguo puesto, solicitó ser transferido a la recién formada División de Relaciones Comunitarias del departamento, donde ahora trabajaba para generar confianza entre el personal de seguridad y las comunidades minoritarias. Los cambios en el sistema se extendieron más allá de este aeropuerto. Malcolm Williams utilizó la influencia de Skyline para impulsar la implementación de protocolos estandarizados contra la discriminación en todos los aeropuertos donde operaba la aerolínea. La iniciativa Respeto y Viaje se convirtió en un caso de estudio sobre responsabilidad corporativa, utilizando el poder económico para promover el cambio social. Vanessa Williams continuó con su labor humanitaria, pero añadió un nuevo enfoque: utilizar los recursos de la fundación para documentar y abordar la discriminación en espacios públicos. Los materiales educativos desarrollados a partir de su experiencia ahora formaban parte de los programas de capacitación del personal de seguridad en todo el país. Esa mañana en particular, Vanessa se acercó una vez más al punto de control de seguridad para su vuelo a París, en camino a otra misión humanitaria. La diferencia en su trato fue evidente de inmediato. Profesional, respetuoso, eficiente. Al recoger sus pertenencias después de la revisión, notó un rostro familiar. James Reynolds, ahora vestido con el uniforme de Relaciones Comunitarias, hablando con un grupo de nuevos oficiales de seguridad. Sus miradas se cruzaron brevemente, un instante de reconocimiento pasó entre ellos. Reynolds vaciló y luego se acercó con cautela. Señora Williams, dijo, con la arrogancia desaparecida de su voz. No esperaba verte aquí, oficial Reynolds, respondió ella, aunque entiendo que ya no eres oficial. No, admitió él. Ahora estoy en relaciones comunitarias. Parte de mi trabajo es capacitar al nuevo personal en prácticas de interacción respetuosa. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. ¿Y qué tal te va con eso?, preguntó Vanessa con genuina curiosidad. Reynolds consideró la pregunta cuidadosamente. Es revelador. He aprendido más en 6 meses que en 15 años con una placa. Hizo una pausa, reuniendo valor para lo que venía después. Señora Williams, nunca me disculpé adecuadamente por lo que ocurrió. No solo por el intento de arresto, sino por la forma en que le hablé. Cómo la traté. Estuvo mal en todos los sentidos. Vanessa lo estudió, notando los cambios que 6 meses habían traído. La actitud humilde, la ausencia de la arrogancia que antes lo definía. Gracias por reconocerlo, dijo finalmente. Eso importa. La próxima semana, en la capacitación de la Fundación sobre Prejuicio Implícito en Espacios Públicos, dijo Reynolds con cierta duda. Me inscribí para asistir. Vanessa asintió. Voy a dirigir una parte de esa sesión. Espero tu participación. Mientras se alejaba hacia su puerta de embarque, pasó por el mostrador de servicio al cliente, donde Jamie Ortiz, ahora con una insignia de supervisora, la saludó con una sonrisa cálida. Señora Williams, qué gusto verla de nuevo. Su asiento de siempre está listo y el señor Hawk Williams llamó para avisar que la recibirá en París esta vez. Gracias, Jamie, respondió Vanessa con una sonrisa genuina. ¿Cómo va el nuevo puesto? Maravilloso, respondió Jamie, radiante. El ascenso vino con asistencia para la matrícula. El próximo mes empiezo clases nocturnas para mi licenciatura en negocios. Excelente, aprobó Vanessa.
La fundación siempre necesita buenos talentos en negocios. Mantente en contacto. Cuando Vanessa abordó su vuelo y se acomodó en su asiento de primera clase, sin que nadie cuestionara su presencia allí, reflexionó sobre el camino recorrido en los últimos 6 meses. Un encuentro humillante no solo había transformado los procedimientos de seguridad en los aeropuertos, sino que también había iniciado una conversación nacional sobre el poder, los prejuicios y la aplicación selectiva del respeto. El sistema no había cambiado solo por su estatus o la influencia de su esposo. Había cambiado porque utilizaron esa influencia estratégicamente, exigiendo reformas que beneficiaran a todos, no solo a aquellos con conexiones o recursos. Mientras el avión rodaba hacia la pista de despegue, Vanessa miró hacia la terminal, ahora adornada con el nuevo lema de Skyline: todos merecen respeto de primera clase. El oficial Reynolds había aprendido esa lección por las malas, pero miles de viajeros se beneficiarían de los cambios que su error había puesto en marcha. Si te gustó esta historia, haz clic en me gusta y suscríbete. Comparte con otros. Nos vemos en la próxima historia.